Hola, hola con todos. Mi nombre es Jorge Varela con Shop Fitness en español. Para los que no nos conocen, nosotros somos una compañía enfocada en entrenadores personales, ¿sí? Creando desde atrás, desde la ciencia detrás del entrenamiento y el ejercicio. Para que ustedes sepan, nosotros ayudamos a pasar a la gente pruebas como ACE y NASM. Entonces, Shop Fitness tiene guías en español para que ustedes sepan exactamente cómo pasar esas pruebas, ¿sí? Dejar esas pruebas de lado y después aprender la base, la estructura de cómo funciona el movimiento, la anatomía y que ustedes puedan convertirse en unos entrenadores de primera. Entonces, hoy vamos a lidiar con uno de los problemas que los mayores entrenadores primerizos tienen y son acerca de las contracciones musculares. ¿Sí? Recuerden, son conceptos básicos, pero son importantísimos al momento de entrenar a una persona y entendernos con claridad. Y recuerden, si esta terminología se vuelve un poquito difícil al principio, no se preocupen, porque esto van a repetirlo una y otra vez, lo van a poder ver de una manera súper sencilla para que ustedes puedan entenderlo y poder aplicarlo, que es lo más importante, ¿sí? Entonces, movámonos inmediatamente. ¿Qué significa? ¿Cuántas hay? Entonces, contracciones musculares. Isométrica, isotónica, dos tipos, ¿no es cierto? Isométrica significa que la longitud del muscular o la longitud del músculo se mantiene constante, ¿sí? Entonces, al momento de decir que se mantiene constante, significa que no existe movimiento, ¿sí? Entonces, la fuerza externa, en este caso la gravedad, es igual a la fuerza interna, en este caso del bíceps. ¿Sí? Entonces 15 kilos, aplico la misma fuerza, no existe movimiento, pero existe una contracción muscular. Si lo vemos de una manera más fácil en cuanto a flechitas, me gusta esto de la manera más fácil, flechas, tenemos la gravedad que es una constante, recuerden, 9.8, y tenemos la fuerza en este caso del bíceps que es igual, por ende no existe movimiento, ¿sí? Si nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo de uno de los más efectivos en cuanto al entrenamiento de piernas, sería el wall sit, donde nosotros tenemos una posición, existe una contracción en cuanto a los cuádriceps, pero no existe movimiento, ¿sí? Existe una contracción, pero no existe movimiento. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿pero para qué sirve eso? Este es excelente, los ejercicios isométricos son excelentes, ¿sí? Para la recuperación de lesiones. Por el mismo hecho de que no existe movimiento, ¿sí? Ayuda a fomentar ese crecimiento en cuanto o fortalecimiento de las articulaciones, no solo del músculo, sino ligamentos, tendones en sí, hasta la parte de los huesos. Entonces, es súper importante. Entonces, recuerden, la manera más fácil de encontrar es que hay una contracción, pero no existe movimiento, ¿sí? Excelente para recuperación de lesiones. Ahora, el segundo tipo tenemos la contracción isotónica. Aquí es donde sí existe movimiento, donde la longitud cambia, el ángulo, como ustedes lo quieran ver, el ángulo cambia, ¿sí? Puede ser una flexión y extensión, ¿no es cierto? El ángulo cambia, ¿sí? Entonces, ahora, este se divide en dos fases importantísimas, que esto es lo que más lo vamos a encontrar específicamente ya dentro del gimnasio, que es la fase concéntrica y la fase excéntrica. La fase concéntrica, ¿sí? Nos dice que la fuerza muscular va en contra de la gravedad, ¿sí? Entonces, digamos, si ponemos el mismo ejemplo de un curl de bíceps, ¿no es cierto? En la parte superior, significa que nosotros tenemos las 15 kilos. Si nosotros podemos vencer la gravedad, ¿sí? Esos 9.8 metros por segundo al cuadrado, si nosotros podemos vencer la gravedad, significa que estamos en una fase concéntrica. Isotónica, ¿por qué? Porque existe movimiento. Entonces, si lo hacemos de la manera más fácil, en las flechitas, súper fácil, gravedad constante siempre hacia abajo, si nosotros vencemos, o sea, hacemos una fuerza mayor, ¿sí? Tenemos una contracción concéntrica, ¿sí? Ahora, todo lo opuesto, si hacemos una contracción excéntrica, significa que estamos yendo a favor, ¿sí? Estamos yendo a favor de la gravedad. Entonces, la fuerza es menor, ¿sí? En este caso tenemos la flecha nuevamente de la gravedad y la dirección en la que estamos yendo a favor de la gravedad. Entonces, es menor. Entonces, en otras palabras, la fuerza sigue ejerciendo los 15 kilos aquí,
estamos yendo hacia abajo, significa que estamos a favor de la gravedad. Entonces, ¿por qué esto es importante? Nuevamente, estamos hablando de las progresiones con las que vamos a utilizar dentro del entrenamiento, dentro del ejercicio. Entonces, hablemos de una lesión, cuando estamos recuperándonos de una lesión. La parte isométrica sería excelente, ¿por qué? Porque va a fortalecer la musculatura, va a fortalecer las articulaciones, tendones, ligamentos, huesos, todo, ¿sí? Pero no existe movimientos, no tenemos peligro de lesión, ¿sí? Por eso es excelente, sería fase 1. Fase 2, yo diría que es la parte excéntrica, ¿sí? Porque nuevamente estamos yendo a favor ahora de la gravedad. No estamos creando una resistencia, estamos creando una resistencia, pero leve, ¿por qué? Porque estamos yendo a favor de la gravedad. ¿Sí? Entonces, y finalmente, cuando ya queremos aumentar toda esa progresión, ¿no es cierto? Entraríamos a la fase concéntrica, que estaríamos ya en contra de la gravedad. Entonces, sin movimiento, excelente para recuperación, después a favor de la gravedad y después en contra de la gravedad. Sería 1, 2, 3 en una progresión, pero también lo podemos utilizar dentro del entrenamiento, no solo para recuperar lesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fase excéntrica es lo que famosamente nosotros conocemos en el gimnasio como las repeticiones negativas, ¿sí? Entonces, cuando estamos yendo a favor de la gravedad, repeticiones negativas. ¿Para qué nos puede funcionar esto? Por ejemplo, en el lado de cuando estamos aprendiendo a hacer pull-ups o chin-ups, ¿no es cierto? Estamos nosotros como entrenadores, nos permite una conexión directa con mi cliente porque yo voy a estar activo constantemente con esa persona. Entonces, ayudo a esa persona, lógicamente con su consentimiento, le ayudo a subir en la parte concéntrica y hago que esa persona baje en la parte excéntrica. Recuerden, la misma musculatura va a funcionar. Eventualmente esa persona va a progresar y ya va a poder hacer la parte concéntrica. Lo mismo para una recuperación de lesión, me permite esa activación con mi cliente. Digamos que tuvo una lesión aquí, ya el fisioterapeuta me permitió manejar ese tipo de flexión y extensión, entonces yo le ayudo a mi cliente con unas pesas a subir las pesas en la parte concéntrica y le digo que baje las pesas por esa medida, ¿sí? Entonces crea esa conexión, pero también nos ayuda a hacer una buena progresión en cuanto al entrenamiento y específicamente más aún en la recuperación de lesiones. Ahora, si ustedes quieren saber más acerca de estos temas, recuerden que Show Up Fitness, ¿sí? Ahora en español, ahora en español tenemos una guía, ¿sí? Para que ustedes puedan pasar la prueba de NASM, para que puedan pasar la prueba de ACE y sacarse eso de la vía lo más rápido posible, no tener que esperar 3, 6 meses para poder dar la prueba, sino que pasarla rápido, saber los temas, y después conseguir una compañía como Show Up Fitness, como MPTI en Ecuador, por ejemplo, Colombia y Panamá, que estamos trabajando para poder crear conceptos basados en la ciencia detrás del entrenamiento y el ejercicio, y lógicamente la nutrición. Pero entonces, lo importante de esto es que esto lo van a ver, no importa en qué certificación están haciendo, es algo que lo van a ver comúnmente en todo. Y mucha gente tiene los conceptos erróneos. Entonces, una cosa más que quiero aclarar, que me había olvidado acerca de la parte isométrica, es que esto no se recomienda para personas que tengan presión alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente por el hecho de que no existe un movimiento, no hay descanso en la fase alta o en la fase baja, ¿no es cierto? No hay descanso, por ende la presión sigue subiendo. Entonces una persona que tiene presión alta, por ejemplo, en un wall sit, la presión sigue subiendo y esa persona puede sentirse mareada, puede sentirse que se desmaya o puede sentirse mal en general, pero lo más importante es que puede ser riesgoso para esa persona. Entonces, lógicamente, si eso lo alternamos con la parte concéntrica y excéntrica, siempre vamos a tener un tiempo de reposo en la parte alta y en la parte baja, donde entonces la presión sube y baja y se mantiene en ese punto. En cambio, con la contracción isométrica se mantiene constante, entonces por eso sigue subiendo y no se recomienda para personas con presión arterial, ¿sí? Entonces, por favor, si tienen más preguntas acerca de esto, si quieren pasar la prueba de NASA, si quieren pasar la prueba de ACE o alguna de esas cosas, ustedes pueden contactarnos, sacar la guía, ¿sí? Para que ustedes puedan pasar la prueba y después dedicarse a estos talleres donde ustedes van a aprender exactamente la ciencia del movimiento, del entrenamiento y lógicamente de la nutrición. Entonces, si tienen más consejos, cualquier pregunta que tengan, déjenos saber en sus comentarios. Hasta la próxima. Cuídense. Mi nombre es Jorge Varela. Chao, chao.